Abracadabra, creas de la forma en que usas la palabra. Esto es lo que significa esta palabra antigua y es algo muy pertinente a la energía del momento porque cada vez van a entrar más planetas en el signo de Géminis, que es un signo de aire y el signo que tiene que ver con la palabra por excelencia y también con cómo pensamos, cómo comunicamos y cómo nos relacionamos o vinculamos directamente con los demás, ¿no? Plutón ya está en Acuario, potenciando bastante todo el tema mental, todo el tema de cómo funciona nuestro cerebro. Ahora, con la entrada del Sol en Géminis, y a él le seguirán, el Sol ha entrado en Géminis hoy, día 20 de mayo, y le seguirán Venus el 23, también el 23, que es el jueves, habrá una luna llena en Sagitario, que es la oposición Sol-Luna, el Sol en Géminis, la Luna en Sagitario. Sagitario también potencia mucho la mente. Le seguirán el día 25 o 26, en función de donde viváis, el Júpiter entrará en Géminis y ahí se quedará un año. Luego el día 3 de junio entra Mercurio y el día 5 entrará la Luna y poco después, horas después, será la Luna nueva en Géminis. Entonces, mucha energía mental que sigue un poco el tema de toda esta, bueno, todo lo que es Plutón en Acuario, que son 20 años, ¿no? Entonces son momentos, aparte, bueno, otros, la conjunción Saturno-Júpiter también se da ahora en signos de aire. Hay mucha energía cada vez más mental y también hay bastante energía de fuego que alimenta esa mente aún más, ¿no? Y esto lo que nos lleva es a que cada vez tengamos más capacidad para manifestar con la palabra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es súper importante, por tanto, el hacernos consciente de cómo manifestamos con nuestra palabra, de cómo, por tanto, de cómo hablamos, de cómo hablamos a los demás, cómo nos expresamos, pero también cuál es nuestro diálogo interno. Porque la forma en que hablamos externamente, aunque nosotros podamos tener una intención de crear algo positivo, sin embargo, nuestro lenguaje muchas veces es contraproducente o va en contra de los intereses conscientes que puedas tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es clave para poder realmente crear con la palabra, hacernos consciente de cómo no creamos con la palabra, de cómo estamos hablando lo contrario de lo que queremos, pensando lo contrario de lo que queremos y, y de dónde viene esto, porque si no, lo que puede pasar con tanta energía de aire es que nos volvamos un poco loquitos, o un poco, o sea, nos puede activar mucho la ansiedad, o sea, la ansiedad en general, la hiperactividad mental, las dudas, los ISIS, las inseguridades, si no sabemos utilizar bien nuestra mente, ¿no? Entonces, con este vídeo lo que quiero es daros algunos tips, algunos consejos para que os podáis hacer conscientes de cómo estáis usando la palabra, de cómo estáis, por tanto, pensando y de cómo estáis, por tanto, sintiendo en vuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la forma en que pensamos y hablamos está directamente influenciada por las sensaciones en nuestro cuerpo. Entonces, si en nuestro cuerpo hay memorias celulares activas, si hay que se refleja en la forma de contracturas, o sea, cuando hay contracturas, cuando hay tensiones, hay memorias celulares activas. Y estas contracturas y tensiones, estas memorias celulares, van a condicionar las emociones que evocan nuestras sensaciones. Es decir, esas contracturas son sensaciones, pero esas sensaciones las tenemos asociadas por cómo nos hemos criado, en el ambiente emocional que nos hemos criado. Esas sensaciones están a su vez asociadas a diferentes emociones que a su vez es lo que provoca que tengamos el diálogo interno que tenemos y luego el diálogo externo que comunicamos, ¿no? Entonces, si vamos a la raíz, que son las memorias celulares, las sensaciones, y comprendemos cómo funciona, nos va a ser más fácil aceptar
cómo estamos funcionando y desde allí podemos cambiar la forma en la que pensamos y hablamos. Si no somos conscientes de que esto está aquí, estas sensaciones y emociones están activándonos de una manera determinada, entonces por mucho que intentemos pensar en positivo y cambiar y hacerlo mejor, al final vamos a atraer a nuestra vida la incoherencia que hay interiormente. O sea, vamos a atraer situaciones, vamos a decir negativas, que reflejen nuestra incoherencia. Por eso no es suficiente con simplemente pensar en positivo, aunque tampoco se trata de solamente quedarte en el pasado dándole vueltas a que tengo que arreglar, que tengo que sanar, simplemente por el mero hecho de que si yo creo que tengo que arreglar o sanar algo, si eso es lo que me digo y eso es lo que expreso, pues entonces el universo me va a dar más de lo mismo, o sea, más que arreglar, más que sanar, y nunca voy a salir de ese bucle. Por eso no se trata de arreglar o sanar nada, ni de obsesionarse con lo que te condiciona, simplemente tener conciencia de que eso es así para tú poder abordarlo de la mejor manera posible, que realmente es cuidando tu cuerpo, cuidando tu bienestar interno, cuidando tu sistema nervioso y cuidando las sensaciones en tu cuerpo, ¿vale? No ignorándolas, que es lo que hemos hecho siempre, y montándote automáticamente películas sin ningún control consciente, que muchas veces se van a temas de dudas, preocupaciones, ISIS y demás, que lo único que hacen es reflejar que estás enganchada en un patrón antiguo, ¿vale? Entonces, cuando dudamos, estamos enganchados en un patrón del ego. Entonces, cuando nos inmovilizamos, cuando no sabemos a dónde ir, cuando no sabemos qué elegir, estamos enganchados en un patrón antiguo, estamos enganchados en una historia ancestral. En este sentido, hay un libro que se llama Este dolor no es mío, que por cierto salió en la serie de Netflix Mi otra yo. El libro es de Mark Wolin y habla de las memorias celulares, pero los comenta de una forma muy diferente a lo que hago yo. Él habla de las memorias celulares basándose en la palabra, en el uso de la palabra, que me parece súper interesante, ¿no? Su propuesta, y lo recomiendo un montón este libro. Entonces es fundamental por eso aprender a cuidar a tu bebé interior, a sentir estas sensaciones que tienes en el cuerpo y en vez de, porque lo que hacemos normalmente es nos vamos a la mente, empezamos a montar películas y buscamos el significado de las cosas para separarnos de las sensaciones que no sabemos ubicar o que no sabemos atender porque no fueron atendidas cuando éramos bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que de mayores tampoco sabemos hacerlo y cuando tenemos sensaciones en el cuerpo, lo dicho, o sea, enseguida la asociamos a emociones de manera inconsciente que obedecen a patrones familiares ancestrales y de allí que montamos nuestras películas mentales. Por eso lo primero es aprender a cuidar a tu cuerpo, que es tu bebé interior, liberar las memorias celulares. En este sentido, os invito a ir a mi página web vivirdeselser.com y ahí puedes encontrar en la pestaña herramientas el cuidado del bebé interior, las memorias celulares y también sanando el sistema nervioso y el ego, donde puedes ver cómo funciona, cómo nos afecta el desequilibrio en nuestro sistema nervioso a nuestra conducta. Pero bueno, a lo que voy. Te invito a seguir una serie de pasos, a aprender a observarte y aprender a observar lo siguiente, ¿no? Primero, cómo estás hablando, qué palabras estás utilizando, porque a lo mejor queremos, no sé, empezar un proyecto y en nuestro lenguaje estamos usando palabras como no sé, no puedo, es que me da miedo, es que soy torpe, y cuando usamos estas palabras vamos a crear este tipo de realidad. Entonces es muy importante primero empezar a observar cómo hablo y cómo pienso, ¿vale? Para empezar a pensar bien. Entonces, para empezar a pensar bien, lo que tengo que aprender a hacer es hablarme bien y elegir las cosas
que pequeñas cositas del día a día que yo quiero y que a mí me sientan bien. Entonces, en la medida en que yo mejoro mi diálogo interno hacia mí misma, me hablo bien a mí misma, y en la medida en que aprendo a elegir las pequeñas cosas del día a día, esto lo que va a hacer es revertir la biología de trauma que me hace pensar en negativo, ver la vida en negativo, porque cuando vemos las cosas en negativo, básicamente nos estamos intentando defender de un peligro inminente, que no es real, sino que está condicionado en nuestro cuerpo. Y la forma mejor de revertirlo es, por un lado, cuidando tu cuerpo, por otro lado, usando tu mente de una manera diferente. Por eso, hablarte bien cuando veas que te estás hablando mal y aprendiendo a elegir en lo físico las pequeñas cosas que te sientan bien, pues desde la tacita que te gusta para tomarte el té a la mantita del color que te gusta, etcétera, ¿no? Entonces, luego, como decía, es una vez que empiezas a observar tus pensamientos, luego observa cómo esos pensamientos aparecen, o sea, siempre tienen como un correlato subyacente, sensaciones en el cuerpo, sensaciones físicas en el cuerpo, ¿no? Pues sensaciones en las vísceras, a lo mejor el pecho apretado, o sea, hay diferentes sensaciones por todo el cuerpo que son las que van a asociarse, como decía, a las emociones y van a activar estos pensamientos. Si empezamos a darnos cuenta de que los síntomas que son pensar en negativo, el dudar o creer que no soy capaz de ir a por lo que quiero, si entendemos que estos simplemente son síntomas de trauma y estos síntomas de trauma me llevan a quedarme quieta, a no accionar, a no ir a por lo que quiero y encima a generar pensamientos negativos y a generar duda y no saber si elegir entre dos cosas, o sea, todo esto son síntomas de trauma y de un mal uso de tu pensamiento. Entonces vamos a aprender a dejar de usar mal el pensamiento y vamos a sustituirlo por buenos hábitos de pensamiento, ¿vale? Que es hablarme bien y elegir lo que yo necesito y, como decía, enfocarme en mis sensaciones, reinterpretarlo como, o sea, no poner el foco fuera diciendo qué tengo que arreglar, qué tengo que sanar, qué tengo que hacer o qué tengo que evitar, sino el foco dentro y decir, tengo una sensación, ¿qué puedo hacer para yo sentirme mejor? ¿Qué puedo hacer para yo estar más tranquila o sentirme más equilibrada, ¿no? Y luego darme a mi cuerpo lo que necesita. Entonces, a lo mejor tengo mucha energía en el cuerpo y lo que necesito es descargarla. Pues me empiezo a mover irregularmente mejor, o bailo, o salgo a la calle, a la naturaleza, y corro, o camino con fuerza, con vigor, o hago algún deporte, pero lo elijo hacer, no lo hago para desahogarme, porque eso genera más ansiedad, ¿no? Sino que elijo conscientemente a decir, voy a darle a mi cuerpo lo que necesita, voy a darle ese movimiento. O si son sensaciones de más de miedo y sensaciones así, de inseguridad, pues me voy a preparar una tacita de algo calentito o voy a comer algo que me gusta, algo sano, dependiendo de la sensación que sea. A veces necesitamos un poco de dulce para darnos placer y otras veces no es exceso de dulce, otras veces necesitamos más comidas con la energía de centro en macrobiótica que nos ayuden a arraigar, ¿no? Pues legumbres, comidas más sólidas en ese sentido o algunas raíces que nos ayuden como a sentirnos más arraigados. Y otras veces a lo mejor necesitamos sentir más protección y la comida que necesitamos que sea un poquito más salada, ¿no? Todo depende de cómo estés. Y esto lo tienes que aprender a hacer tú contigo mismo, porque somos diferentes en este sentido, cada uno tiene sus pequeñas necesidades diferentes a otros, ¿no? Y es aprender a escucharte para darte estas necesidades. O a lo mejor lo que necesitas es simplemente arroparte, acogerte, no sé, una mantita que sea muy agradable y ponerte un cojín en el regazo para calmarte, ¿no? O sea, o hacerte un rinconcito donde te sientas contenido o pedir un abrazo a alguien que tengas cercano para calmar tu sistema nervioso, ¿no? Y una vez que tu cuerpo ya esté bien,
Entonces puedes plantearte, decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿A dónde quiero ir? ¿No? Y para eso, aprender a elegir cotidianamente todas las pequeñas cosas que te gustan, te va a ayudar a moverte en la dirección de lo que quieres y te va a ayudar a desear y te va a ayudar a elegir incluso cosas más grandes posteriormente, ¿no? Entonces, una vez que cuidamos nuestro cuerpo y le damos lo que necesitamos, vamos a ser más capaces de generar sensaciones, emociones, pensamientos y por tanto las palabras que queremos hacer. Vamos a ser capaces de elegir las palabras que necesitamos o que queremos o que deseamos para crear la realidad que queremos, en vez de crear una realidad que está condicionada por las energías ancestrales, por el colectivo y los miedos colectivos. Vamos a ser más capaces de ser más dueños de nuestro cuerpo y de nuestras palabras. Así que, abracadabra, cuida cómo piensas. Y cuéntame qué tal lo llevas, cómo estás sintiendo esta energía de aire tan potente que nos está llevándose, y observa también cómo nos está llevando a que es muy rápido, en cuanto yo pienso algo, sucede. ¿Lo has observado ya? ¿Te has dado cuenta? Cuéntame. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.